aún fíjense, aún en la escuela, si en la escuela nos imponen o nos invitan a que se disfracen, que los niños se disfracen cosas así en la escuela, no hagamos el juego de caer en el juego de ellos. Que nos invitan, pues nos invitan a hacer disfraces. Yo no disfrazo a mi niña de X, pero lo disfrazo de esto, pero aún cuando vaya, estás participando. Entonces no hay que participar mejor en nada, no mejor vestirlo, ¿no? Y no mejor ir, porque estamos cayendo pues en el juego del demonio, ¿no? Entonces ese es un amigo de que los que participaron, ¿verdad? Pues ya como que eran unos, ya vieron ahí, ya como que ya está en mi página, ¿no? Para si lo quieren ver, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que ahorita que estamos aquí formándonos en las casas con ustedes aquí, hay que ver de que miren, la iglesia pasó 3 siglos celebrando la Eucaristía en las casas. No crean de que los primeros siglos la iglesia estaba en libertad, no. La iglesia pasó de verdad difícilmente perseguida. Cuando la gente se daba cuenta que se reunían los cristianos, el Imperio Romano venía, los buscaba y no se lo ocupaba. ¿Era cuando era la Inquisición? No, ese fue en el siglo XVI, siglo XV. Entonces, fíjense, ahorita ustedes que están preparando, hay hermanos que los cuestionan, oye, pero ¿por qué acá no? Oye, pero ¿por qué acá no? Bueno, pues el problema es de que hay padres de que se preocupan por la comunidad, de verdad, defenderlos de los lobos, ¿no? Entonces, entienden que en la iglesia haya movimientos, está bien que haga movimientos, pero mientras no trabaje en la formación a la comunidad, le vamos a dar nosotros al pueblo a tole con el dedo. Es buena palabra, pero es lo que se le está dando a la comunidad. Entonces, hay que ver esto de que la iglesia debe trabajar, pues, debe preocuparse por evangelizarla. Hay muchos hermanos que son de X movimiento, ¿verdad? Pero a la hora de dialogar, a la hora de hablar de Dios, no sabe qué hablar, ¿verdad? No sabe qué hablar. Entonces comenta cosas que no son parte de la iglesia. Entonces, por eso el estarse formando, el estar sabiendo de las leyes, de las leyes de la iglesia y de la palabra de Dios, no a cualquier padre le gusta eso. ¿Por qué? Porque una persona, si hay un grupo de 20 personas formado en leyes de la iglesia, en la palabra de Dios, a esas personas ya no las mueven. O sea, digo, el padre ya no lo puede mover. ¿Por qué? Porque ya sabe de leyes. Hagan de cuenta un abogado, ¿qué le quiere decir de ley? ¿No? Entonces, que es más, a veces a los padres les hace un poquito más que el pueblo sean más movibles, que estén movimientos, que haya mucho movimiento, pero que no sepa de leyes, porque ya una persona que sabe de leyes, ¿verdad? Donde quiera que le quiere decir, más bien el que le va a querer cuestionar, más bien sale cuestionado, ¿no? Entonces, por eso es que esto mismo digo que ustedes se van a preparar con el tiempo, van a empezar a preguntar, van a empezar a enseñar, ¿no? Porque aparte, digo, es la misión de nosotros como católicos, ¿no? Entonces, por eso hay que ver. Punto número 1 que vamos a ver ahorita en el libro que tienen ustedes, soy católico, ¿verdad? Soy católico. Fíjense cómo está al empezar luego el folletito, ¿verdad? El folletito luego empieza, ¿no? Soy católico, pertenezco a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. ¿Y cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Verdad? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? No es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Una sola, ¿verdad? Una sola. Entonces, por eso, ¿dónde está el texto? Ahí está, Mateo 16:18. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama católica, ¿verdad? Pero en la Biblia no dice iglesia católica. Bueno, eso después se va a hablar después, ¿no? Se va a hablar esto después. Entonces, cuando el hermano separado llega y cuestiona, sí, dice Mateo 16:18, pero Jesús no fundó una religión. Jesús no fundó una religión. El que salva es Cristo.
Entonces ya tratan ellos, digo, de cortarte este texto. No, el que salva es Cristo, no la iglesia. La religión no salva. No salva. Entonces vamos a ver, pues, si Jesús no fundó una religión, vamos a ver, por eso, si queremos hablar de la palabra de Dios, háblame de la palabra de Dios. No me hables, no me hables cantinfleado, no me hables lo que tú piensas, aún leyendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque esto es el error que caemos muchos los católicos, en que los hermanos nos tragan facilito. ¿Por qué? Porque nos hablan de la palabra de Dios, nos hablan de Romanos, hablan de Gálatas, nos hablan del Apocalipsis, nos hablan acá de Jeremías, nos empiezan a hablar de Ezequiel, de Daniel, y nos tragaron facilito. Y al último que queremos hablar, ya no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque fue tanto lo que nos habló que no supimos qué dar una respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primeramente decía por qué somos católicos, ¿no? ¿Por qué somos de la iglesia que fundó Cristo? Vamos a ver. Primeramente, miren, hay que especificar, bueno, digo en el tema 2, ahorita no lo voy a hablar mucho, ¿verdad? Pero todos como quieran. Hay que especificar de que cuando viene Jesús viene porque es enviado del Padre, ¿no? Del Padre. Por eso Dios se encarna en una virgen, se encarna en una santa. Jesús no se puede encarnar en una mujer así nomás, ¿no? Tiene que ser una santa. Esto mismo lo voy a explicar un poquito más adelante. Y esto mismo hay que verlo, ¿no? sí. ¿Cuándo empezó la iglesia de Cristo? Bueno, sí. ¿Cuándo empezó la iglesia de Cristo? Primeramente, la iglesia empezó en el año 33, ¿verdad? Año 33. Ya sabemos de que, bueno, sí sabe que año 33, o sea, aunque Jesús la haya preparado por los apóstoles, ¿no? En el año 30, lo que nació en el año 33. ¿Y cuándo nació la iglesia en el año 33? Nació cuando Jesús en la cruz allí, en la cruz, que el soldado, ¿verdad? Lo que dice Lucas 22, 19, ¿sí? Dice de que el soldado le clavó pues una lanza a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que ahí salió agua y salió ¿qué? Sangre. Entonces que ahí ahí lo que va a salir Jesús es dar dos sacramentos. Da el bautismo, o sea que es el agua, nosotros somos bautizados por el agua. El bautismo, ¿no? Nosotros somos engendrados a ser hijos de Dios cuando somos bautizados, ¿verdad? Somos bautizados. Entonces por eso que Jesús da dos sacramentos, ¿verdad? Da el agua, y también es lo que dice Juan, ¿verdad? Lo que dice Juan, el evangelista, que de su costado salió agua viva y sangre. ¿Y cómo está que sale esta diferencia que distingue el agua y la sangre, ¿no? Entonces él entiende bien de lo que ve, de que aunque él ya estaba desangrado, ¿verdad? Porque él ya no tenía sangre, pero cómo sale agua, cómo distingue el agua y la sangre, ¿verdad? ¿Cómo la distingue Juan? Entonces por eso de que el agua representa el bautismo. Ahí nace lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque es cuando Jesús, ahí unos momentos antes, le dice a Juan, he ahí a tu madre, ¿verdad? Y a María le dice, he ahí a tu hijo. Juan, o sea, no le dice Juan, pero es el discípulo amado. El discípulo amado representa todo el que quiera ser hijo de la iglesia, ¿no? Hermano de Jesús. Entonces, esto mismo va a ser de que nazca, pues, de que al dar el agua también da la sangre. La sangre que dice Juan 15:11, ¿verdad? Que no hay más amor más grande que el que da la vida por los amigos. Pero la sangre representa también otro sacramento. ¿Cuál sacramento es? La
dos sacramentos. Está hablando de dos sacramentos. Sí, o sea, digo, dio dos sacramentos allí. Dio el bautismo y dio otro sacramento. La Confirmación. ¿Ven? Confirmación. La penitencia. La penitencia. La comunión. La comunión. ¿Qué es la Sí. penitencia? No es la penitencia, fíjense, porque fíjense, ahora Jesús es bautizado ese día también, pero a la vez bautiza a la iglesia. Cuando le dice a los apóstoles, dice, voy a ser bautizado, pero ya había sido bautizado Jesús, aunque ya digo enseguida se va a decir, no, Jesús ya había sido bautizado por Juan, pero está hablando de otro bautismo. El bautismo que es el máximo, pues el martirio, ¿no? Es cuando los apóstoles Juan y Santiago quieren decirle, ¿no? De que déjanos estar uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Entonces ellos no entienden mucho, pero esto mismo se va a recibir, pues, lo que es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Porque en la Eucaristía se da la sangre de Cristo. En la Eucaristía se da la sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿No? Entonces sería La comunión, exactamente, ¿no? Se da el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso de que nace la iglesia, pues, ¿no? Ese día. Aunque se confirma, ¿cuándo se confirma la iglesia? ¿Cuándo se confirma la iglesia? Allí nace la iglesia. Ahí se da el cuerpo de Cristo. ya no lo digo. ¿No? ¿Dónde se confirma la iglesia? En el año 330. No. ¿Dónde la iglesia se confirma? Porque la iglesia tiene que confirmarse. La iglesia se confirma en Pentecostés. ¿Por qué? Porque es cuando recibe el Espíritu Santo. ¿No? O nosotros cuando somos confirmados, no es en la confirmación. Sí. Porque antes de la confirmación los apóstoles tenían miedo de evangelizar, tenían miedo de salir. Una vez ya entrando pues a ser confirmados, los apóstoles no tienen miedo de hablar de Jesús. Hagan de cuenta ahorita ustedes, ¿no? Un poquito, iremos, no iremos. No, es que ya uno nos empiezan acá un poquito a cuestionar, ¿no? Híjole, es que esto es un poco difícil, ¿no? Es que cuando uno sabe de que viene uno de Cristo, que su iglesia habla de Cristo y que nosotros tenemos que evangelizar, no importa. El Espíritu Santo nos envía, los apóstoles iban evangelizando, pero iban siendo perseguidos. Y ellos no empezaban, ay, es que nos van a hacer esto. No, ellos van hablando, ¿no? Pero fíjense, va pasando el tiempo. Entonces la iglesia nace, ¿verdad? Nace la iglesia en el año 33, pero con el tiempo los apóstoles van hablando, enseñando. Los apóstoles, unos van muriendo, y en eso mismo, como los apóstoles son ya rechazados de los judíos, de los fariseos, saduceos, ya no quieren en los templos, ¿verdad? Porque se reunían los sábados se reunían porque eran judíos. Se reunían los sábados, pero después de la reunión del sábado en la tarde, celebraban, ¿qué celebraban? La acción de gracias, la Eucaristía. Y es donde ya los demás que celebraban esto no les gustaba, porque están celebrando otra cosa que no es de la cultura, no es de la religión judía. Celebraban pues el domingo, o sea, aún el sábado en la tarde, que ya eran vísperas para celebrar, se celebra pues la resurrección de Jesús. Porque la iglesia más bien es iglesia por la resurrección, no porque Jesús la haya hecho, fíjense. Es por la resurrección, porque los apóstoles murieron por ser ¿qué? Por ser testigos del Evangelio, ¿no? Por ser testigos del Evangelio. Entonces, por esto, cada apóstol donde iba muriendo, iba dejando huella, iba dejando una comunidad, ¿no? Entonces, por eso de que cada apóstol, fíjense, va a morir mártir. Todos son, bueno, no todos, excepto dos, vamos a verlo, ¿no? Judas, que tuvo el terror. Y el otro, ¿cómo se llama? Juan, él no muere como los demás, ¿no? Pero los demás murieron mártires, todos los apóstoles. Entonces, por eso, cuando salen los apóstoles con el tiempo,
van tomando, van dejando discípulos. Juan no murió en el nombre de Jesús tampoco, ¿o sí? Juan murió en Patmos, el evangelista. Murió en ¿Dónde? Patmos. El En Patmos. que hizo el libro de Revelación. De Revelación, del Apocalipsis. Fue en el año 90, más o menos, ¿no? cuando él. Pero él, Juan, el evangelista, es el último que muere, ¿verdad? El último que muere. Entonces, él va a dejar también discípulos. Juan, uno de sus discípulos se llama Ignacio. Cuando la iglesia es perseguida en Jerusalén se queda como obispo, bueno, uno de los apóstoles, del apóstol Santiago, él era un obispo de Jerusalén. Pero como es perseguida la iglesia en Jerusalén, la iglesia sale de Jerusalén y llega a Antioquía, a Siria, actualmente el país de Siria, ¿no? Antioquía se mueve esta rama, haga de cuenta que se mueve un ancla y se queda acá. La base va a ser ahora Antioquía. ¿Por qué? Porque está perseguido ya en Jerusalén, no los quieren, aunque haya obispo allí. Ahora la base se mueve a Antioquía. Y en Antioquía, Juan deja discípulos, uno de ellos, obispo, ¿verdad? Obispo también, que también muere, ¿verdad? También es mártir, San Ignacio de Antioquía. Y él dice que, bueno, él empieza también a mandar cartas, tiene cartas. Y cuando él está formando ya pues comunidades, él dice, donde está Pedro, está Cristo. Donde se celebra la Eucaristía, está Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se da cuenta de que la iglesia ya había ido, fíjense, porque lo que dice Hechos 1.8, de que esta iglesia estaba comandada para llevar el evangelio a los confines de la tierra. A los confines de la tierra. Entonces, ya al año 100, Pablo había llegado a Tarsis, o en hebreo se los digo, Tarshisha. Tarshisha en hebreo es la palabra Tarshisha, en español se dice Tarsis. Pero Tarsis, el nombre de Tarsis, el país de Tarsis ahora en castellano se llama España. España. ¿Es España? Esto es España. Entonces, donde habla Hechos 1.8, pensaban de que ya habían llegado al fin de la tierra, ¿no? Al fin del mundo, vamos a ver así. Entonces, por eso de qué dice San Ignacio de Antioquía, la iglesia que fundó Cristo, la iglesia que hizo Cristo es universal. Universal. Y él empezó a decir que la iglesia misionera, la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque Jesús la mandó a predicar a todos los confines de la tierra. ¿Y en qué también se basó? San Ignacio de Antioquía. ¿En qué se basó San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan el Evangelista? ¿Se basó en qué? Dice Jesús, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, también en Mateo 28:20 que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en eso fue lo que se basó San Ignacio de Antioquía, de que la iglesia de Cristo es universal, ¿no? En aquel tiempo se pensaba, todavía no se creía que la tierra era redonda, pero de que al confín de la tierra era Tarsis, o España ya ahora, ¿no? España se llamaba, ¿no? España, sí. Ya con el tiempo, pues ya fue un país, el español, ¿no? Entonces, por eso, de que va pasando el tiempo, la iglesia está siendo perseguida. Llega el tiempo en que pues bueno, muere tanto mártir. Una de ellas un poquito recordarles, ¿no? ¿Por qué morían los santos, los mártires? Muchos de ellos, los primeros 3 siglos, muchos de ellos fueron mártires. ¿Y por qué morían? Por defender que Jesús era el Hijo de Dios. Y era Dios. Muchos morían por decir, yo no creo en que el César sea el Dios. Yo sé de que mi Dios es Jesús. Y muerte. Entonces, por eso que los agarraban,
los agarraban, les advertían, hagan de cuenta como ahora la lectura que hablaba de los macabeos, ¿no? Los asustaban, le decían, mira, te vamos a dar la vida, te vamos a dar esto, pero reniega tu religión, reniega a este hombre, reniega. ¿Cómo voy a yo a renegar si él dio la vida por mí? ¿Cómo voy a creer de que tú seas Dios? O sea, es mentirme a mí mismo. Entonces, por eso de que estos morían por Jesús. Una de ellas, a Santa Cecilia, cuando la matan, no voy a contar su historia, pero cuando la matan, ella la van a degollar, ¿no? Entonces a ella le ponen donde la van a matar con un cuchillo, ¿no? La van a degollar. Pero al tiempo, digo, de matarla, no le alcanzan a trozar su pescuezo, nomás queda la mitad, hagan de cara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que ella al morir se queda con estos 3 dedos así, y estos 2 así. ¿Qué dice aquí? De que la Trinidad. Esto es la ¿No? Trinidad. La Trinidad, o sea, digo, esos 3 formaba pues la Trinidad. Entonces, por eso también en Jesús y María. Entonces, por eso de que ella también, digo, contaba pues de que si Dios era trino y uno, pero también uno, digo, en María. Entonces ponía de que había 3 personas en un solo, digo, en un solo Dios. hablar, pero Lo dejó así, quedó el símbolo ella. Quedó, por eso que ella no lo dijo en voz, pero lo dijo en símbolo. quedó así cuando la encontraron, sacó, porque muchos de ellos cuando morían quedaban así con el símbolo de 3. ¿Por qué? Porque querían en 3 personas un solo Dios. Entonces, por eso que, ¿por qué morían? Por ser testigos de la verdad. Entonces, por eso que, fíjense, el tiempo va pasando, ya en el año 311, ahora sí Constantino es el que da ahora sí permiso a que la iglesia ya tenga libertad de culto. ¿Por qué? No por ser bueno Constantino, era porque le convenía. ¿Por qué? Porque ya la mayoría, fíjense, aún siendo perseguida la iglesia, la iglesia iba creciendo, por más de que los romanos querían acabar con ella, no. Porque fíjense, hay que recordar de que cuando mueren más mártires, hay más cosecha. Cuando hay más gente que muere por Cristo, hay más cosecha, más abundante. Cuando está un catolicismo dormido, aunque anden por aquí por allá cantando, alabando, no es esto el catolicismo verdadero. Cuando hay católicos mártires, es donde hay más cosecha. Por eso que los mártires que iban muriendo, fíjense, iba creyendo más la gente. Entonces, por eso de que esto mismo cuando Constantino se convierte, no por él, sino que por su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? No sé. ¿Su mamá de Constantino? Sí. No es Mónica, Mónica es la mamá de quién? San Agustín. Hay otra mujer. Magdalena. ¿Juana? ¿Juana? No. Es santa, sí, claro. Ella fue la que Por encontró ella, la cruz, ¿verdad? por ella, exactamente. Ella Era Por ella, fue a Tierra Santa. ¿Qué? La que encontró la cruz. ¿Cómo? Juana. No, Se llamó Elena. Elena. ¿No? Entonces por eso Elena, Santa Elena, ¿verdad? Entonces por ella, bueno, exactamente. Entonces por eso de que él es el que ya da libertad de culto. ¿Por qué? Porque los cristianos se reunían el día del sol para adorar a Jesús, porque era el día de la resurrección. Pero esto de celebrar el día del sol, ellos tenían el calendario en su calendario de que ellos adoraban a los 7 dioses, que había uno cada día. ¿Cuál día? El sábado era el dios que Saturno. El domingo era el dios Sol. El lunes era la dios Luna. El martes
El Marte, exactamente, de ahí viene la palabra, digo el nombre, ¿no? Marte, entonces por eso que los cristianos que celebran el domingo, por eso de ahí que las sectas nos atacan, que nosotros celebramos un día pagano, Día del Sol. No es pues día que celebramos el Día del Sol, aunque le ponemos día Sunday en inglés, ¿ve, no? Día del Sol. Sunday es Día del Sol, pero nosotros celebramos el domingo Jesús. ¿Por qué? Porque es el día que Jesús resucitó. Dominus Jesús, significa es Día del Señor. Entonces por eso fíjense, esto mismo va a pasar el tiempo, díganme el tiempo más o menos en que vamos, porque yo no cuento el tiempo yo. Por ahí tiene el... Esto mismo, fíjense, de que va pasando el tiempo, ya se van formando muchos santos, vamos a ver, ¿no? Ya viene el tiempo de que la Biblia se va a juntar todos los libros, año 390, 397, cuando viene el concilio de Nicea, ¿no? Cuando viene que se va a juntar los libros, ¿verdad? 397. Pero uno de ellos que va a traducir la Biblia del griego al latín. ¿Por qué? Porque la Biblia ahora en la iglesia se va a hablar el idioma latín. Ese va a ser el idioma oficial de la iglesia y del imperio. No, eso es por la iglesia. Por la iglesia, ¿no? La iglesia va a hablar solamente el latín. Toda la iglesia, el orbe, va a hablar el latín. O sea, digo el clero, ¿no? El clero. Entonces, en el concilio, perdón, eso se establece en el concilio. En el concilio de Nicea, sí. Entonces, por eso de que esto mismo va a ser de que la iglesia, pues, aún siendo imperio, el imperio romano, la iglesia también se va a convertir ahora en un imperio. ¿Por qué un imperio? Porque la iglesia tiene el cargo de conquistar todo el mundo. ¿Por qué? No es porque la iglesia quiere imponer, sino que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo. Fíjense, las sectas cuando atacan esto, dice la iglesia es como un imperio, dice la iglesia impone, no, es que Jesús dijo, vayan. Todos tienen que someterse a Jesús, no a la iglesia. ¿Me explico? Entonces por eso que ya viene diciendo, no es que Constantino fue el que fundó la iglesia católica, no. Cuando las sectas leen la historia, la leen mal. Y más aparte, los maestros que tienen, hablan mal de la historia. Entonces, no, es que fue Constantino. Ok, si fue Constantino, el que fundó la iglesia católica, a ver, cuéntame los nombres de ahí para atrás, ¿quién eran? Cuéntame uno de los tuyos, a ver si viene uno de ahí de los tuyos. Entonces ahí no vamos a encontrar, digo, ninguno, ¿no? En el siguiente tema, cuando sale un poquito, digo, de la iglesia, apostólica, vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Entonces le decía aquí esto. Pasa el tiempo, la iglesia, al año 1094, cuando se hace en el cisma, la catacombe que se hace pues en el Medio Oriente, Medio Occidente, se separa la iglesia católica, lo que viene ahora los ortodoxos, ¿no? Ortodoxos y católicos. Ellos se quedaron con el nombre griego, ortodoxo significa verdadero. Ortodoxo significa verdadero. Se quedaron con el nombre, pero la iglesia, como es universal, ¿verdad? Se quedó con el nombre también católique en griego, ¿verdad? Significa en español universal. Universal. ¿Qué significa ortodoxo? Ortodoxo es verdad o verdadero. Entonces viene después, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo ya. Pasa del año 1000, del siglo XI al siglo XV. Vamos a ver de que la ciencia va cambiando, todo va cambiando. Y empieza a llegar un hombre, un sacerdote agustino, que viene de la congregación de San Agustín. ¿Él le fundó la congregación San Agustín? No, ¿O ya San Agustín fundó la congregación, porque era agustino. En 1500 dices, ¿no? En el siglo XI al siglo XV. Había pues San Agustín había fundado la congregación, o sea, los agustinos, ¿no? Entonces por eso de que hay un hombre que es sacerdote, monje, ¿verdad? Muy bueno, empieza a ver cosas mal dentro de la iglesia, de unas cosas que estaban haciendo mal, no toda la iglesia, nomás algunos. Este hombre se llamó Martín Lutero.
Este hombre era Agustino. Este hombre ve pues de que algunas cosas la están haciendo. Perdón, Martín Lutero y Agustino es el mismo. O sea, no, él es Agustino, Pertenecía a la congregación a la congregación. de San Agustín de Hipona, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que San Agustín era paulino. Muchas cosas de las que escribió San Agustín se refería a San Pablo. Y lo que hacía este Martín Lutero, muchas cosas se las basaba en San Agustín. En San Agustín. Pero cuando ya él quiere cambiar la iglesia, empieza a decir que él quiere, en la iglesia, cambiar las cosas en la iglesia, ve algunas cosas, hagan de cuenta de que él miraba pues de que pagar una manda, las personas ricas, pero no la pagaban ellos, la pagaban los pobres, porque ellos le daban supuestamente dinero a la gente pobre para que pagara sus mandas o X cosa. Entonces él miraba mal eso, entonces él empezó a protestar, ¿no? Él fue el que miró toda la corrupción de la iglesia, ¿no? No es de que sea corrupción, ciertas cosas... Porque se hacían favores. No, ciertas cosas él las quiere, ciertas cosas están mal, pero vamos a verlos por qué se hacían. El Papa cuando decía, bueno, si el Papa puso esta norma de que yo voy a ayudar a la iglesia, soy una persona pecadora, voy a ayudar a la iglesia con la economía, voy a ayudar con X, pero para que se me bajen mis pecados, el Papa le daba la autoridad a la persona. ¿Por qué? Porque el Papa tenía la autoridad. Y eso mismo, si el Papa, ¿en qué se basaba? El Papa se basaba también, hagan de cuenta, ¿en qué se basaba el Papa? ¿Qué es lo que le pasó hace una semana en el Evangelio de Lucas? ¿Se acuerdan del Evangelio de Lucas? Oh, sí. ¿Quién era? Era el que se El subió a chaparrado. ¿Cómo se llamó? El Jericó, ¿El chaparrito? Saqueo, ¿no? Saqueo era un ratero, ¿sí o no? Era de todo. Entonces, él cuando Jesús se le encuentra, él cambia. ¿Y qué dice? Señor, si he robado... 4 veces más. Entonces, por eso de que la gente rica, al ponerse enfrente del Papa, si he robado, ¿qué hago? Bueno, mira, ayuda a la iglesia. Entonces, eso Martín Lutero lo miró, ¿para qué? Es un argumento bueno para ponerse en contra. Pero cuando lees mal el texto, no, es que miró todo mal, no. Ciertas cosas de que no tenían que hacer la gente rica, él las miraba así, ¿no? Y más aparte de que la iglesia solamente hablaba latín, ¿verdad? De que no se le enseñaba al pueblo con la palabra de Dios, ¿verdad? El pueblo decía que estaba abandonado, pero en aquel tiempo no se podía hacer las vidas como las hay ahora. En el año 1400 es cuando viene la imprenta, y ya con la imprenta ya empezaron a hacer baratas las Biblias, porque antes para hacer una Biblia se daba de 30 a 50 años una Biblia. Entonces, que una Biblia se la sueltes tú a la gente pobre, ¿qué va a hacer? Ni la entiende, ni leer sabe, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con esto? Martín Lutero viene, hace sus tesis, 96 tesis, que fueron unas cosas nomás así, y supuestamente, sé que eran tesis, ¿no? Entonces él quiere cambiar la historia de la iglesia, y la iglesia no puede cambiar porque la iglesia ya tiene normas, la iglesia ya tiene un estatuto, ¿no? Entonces esto va a traer de que la comunidad, más personas se van a unir a Martín Lutero, pero no a trabajar con él, sino que ahora separados. De ahí viene que va a salir allí Calvino, ¿verdad? Calvino, un hombre que viene de Suecia, y otro hombre, no me acuerdo ahorita, Calvino y el otro último, no me acuerdo, eran 3 reformistas, ¿no? Entonces viene esto de cuando se separan, cada uno va a hacer sus Biblias. Los 3 reformistas quieren cambiar la iglesia, ¿no? Es Calvino y el otro, ¿cómo era el otro? No me acuerdo del otro. Era Martín Lutero, Calvino y eran 3, no me acuerdo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con esto? Cuando estos ya quieren cambiar la iglesia, lo que van a hacer ellos, van a la Biblia,
que van a hacer ellos, la van a traducir a su lengua. Biblia en alemán, Biblia en sueco, ¿verdad? No me acuerdo la otra Biblia, ¿no? Entonces, esto mismo él se va pues a poner en contra de la iglesia, entonces, por unas cosas que supuestamente ve mal, ¿verdad? Supuestamente ve mal, entonces es donde la iglesia reacciona, ¿verdad? La iglesia reacciona y se tiene que hacer un concilio. ¿Por qué? Porque él va a rechazar 7 libros. 7 libros. Y no solamente 7 libros. Él va a rechazar 2 libros más. Digo 3 libros más. Va a rechazar la carta de Santiago. Va a querer también rechazar también la carta, el libro del Apocalipsis. Y también una de las cartas también de Pedro. ¿Por qué? Porque él decía, primeramente, en la carta de Santiago, él decía que el que salva es Cristo, no la Biblia, no la iglesia. Entonces, ¿a qué se refería, pues? ¿A qué se refería Martín Lutero? Que solamente la fe salva. Creer en Cristo. De allí viene la creencia de que todas las sectas le dicen, el que salva es Cristo. El que salva es Cristo, no la iglesia, no la religión. Yo creo en Cristo, Él me salva y todo. ¿Por qué? Porque ellos se basan también en lo que dice Romanos 10:9. Dice Romanos 10:9. Si hablas con tu boca y dices que Jesús es tu Señor, serás salvo. Pero fíjense cómo está la trampa aquí. Jamás la Biblia dice que al creer en Cristo eres salvo. No hay ningún texto que diga, ya acepta a Cristo, ya eres salvo. No hay un texto, aunque lo diga allí, 10:9, dice, serás salvo. Esto es trabajar. No dice, acepta a Cristo y ya te salvaste. No eres, Serás. Entonces fíjense, ahí es donde las sectas, o sea, los sectarios, los pastores, cuando le dicen a la gente esto, bueno, los pastores cuando estudian la teología, ellos saben esto, pero para traérselos a ellos, solamente dicen, mira, si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ya creo en Cristo y ya soy salvo. Qué fácil. Pero a ver, dime un texto que diga así. No hay ningún texto en la Biblia que diga, ¿crees en Cristo? Ya te salvaste. No hay ningún texto. Es para que ustedes, cuando hablen con hermanos separados, digan esto. A ver, dime un texto que diga así. Que diga así. Yo acepté a Cristo y ya soy salvo. No hay ningún texto. Entonces, por eso que de allí vienen los protestantes. Los protestantes, porque de ahí van a venir, los protestantes van a venir, va a venir Martín Lutero, los calvinistas, van a venir los bautistas, los presbiterianos, van a venir los cuáqueros, de ahí van a venir pues lo que es la iglesia histórica que le llaman los protestantes, ¿no? Los protestantes. Y al venir los protestantes, ¿verdad? Porque ellos se van a querer un poquito, reajustar la comunidad, y de ahí vienen también, después vienen los anglicanos de Inglaterra. ¿Por quién? Por Enrique VIII. Enrique VIII, este hombre que tuvo una esposa, ¿verdad? La esposa que tenía, fíjense, Enrique VIII, hay historia y hay libros de que él fue defensor de la fe católica, Enrique VIII. Fíjense, defensor de la fe católica. Pero, disculpen, pero fíjense, hagan de cuenta. Después, no sé cómo se lo digo para que no se sientan mal. Enrique VIII, él era rey. Sí, él era rey de Inglaterra. Miren, cuando nosotros nos juntamos en familia, ¿verdad? A veces pasa uno cuando está reuniendo en la vida también, ¿no? En la Biblia. Uno alaba, canta a Dios, ¿verdad? Vamos aquí, brincamos, alabamos, nos dormimos y hacemos tantas cosas, ¿no? Pero llega el momento en que se nos aprietan las cuñas, las tuercas, a la hora de decir quién de verdad quiere caminar con Cristo y quién no, ahí se va a ver quién.
Hagan de cuenta como en el retiro de acá, ¿no? Ahí se vio quién quería, ¿no? Hay muchos, pero a la hora de mover las tuercas, no todos queremos. Eso fue lo que le pasó a este, ¿cómo se llama? A este Enrique VIII. Su esposa, que no le daba, digo más bien, no le dio un hijo, le dio una mujer, una niña. Entonces él quería un hijo. ¿Por qué? Porque tener un hijo, se imagina, un rey no puede tener una hija. Pierde el trono. O sea, ya cuando muere se acaba el rey. Pues quiere dejar la esposa, le pide al Papa, ¿verdad? Que se divorcie. Que lo divorcie. Porque su esposa no le dio un hijo. Hombre. No le dio un hijo, ¿no? Entonces por eso de que dijo el Papa, no, mira, don Enrique, no te puedo ayudar el divorcio, porque esto viene de Jesús. Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. No puedo decir que el anillo, si lo vemos, donde el anillo tiene una rajadura, ¿diga? De que está que, no, el anillo no está unido, el anillo está sólido. ¿Me explico? Está sólido. Y el matrimonio también es sólido. ¿Por qué? Porque Jesús lo bendijo y yo no lo puedo separar. Solamente el que lo puede separar es Dios. Entonces, por eso que no le dio la anulación del divorcio, y por eso que dijo Enrique, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, de tanto que defendía la iglesia, ahora va en contra de la iglesia. Porque no le concedieron lo que él pidió. Ahora, fíjense, el Reino Unido, Inglaterra, que fue un país, digo, que evangelizó mucho, de ahí vienen muchos santos también allí, ¿no? Inglaterra es evangelizada por otro grande santo, San Patricio. San Patricio evangelizó Inglaterra, ¿no? Es irlandés, ¿no? Es irlandés, pero él evangelizó Inglaterra, ¿no? Entonces, fíjense, esto mismo de que Inglaterra, pues no, es un pueblo grande, pero había tantas iglesias en Inglaterra, pero ahora, de que la riqueza que tiene la iglesia en Inglaterra, pues ahora pasa a manos de Enrique VIII. Y de ahí viene pues que la iglesia es anglicana, anglosajona, anglicana. Ahora viene de que muchos obispos, él los agarra, muchos obispos no obedecen a Enrique VIII. Obispos Católicos, pero muchos sí aceptaron, ¿no? Porque se imaginan amenazas y otros que no. Entonces, como él da poder, ¿qué pasa? De que muchos dicen, bueno, pues, de morir, vamos a seguir como quiera, dando sacramentos, dando la enseñanza, pero ahora, por parte nuestra. Ya se rompe ahora sí la línea católica, aún celebrando misas, porque ellos celebran misas, fíjense. Los católicos ortodoxos y anglicanos celebramos casi la misma misa. Y de ahí vienen pues ya los luteranos después, ¿no? Entonces por eso, pero unas cosas, bueno, ya lo que ellos le llaman pues de que a la hora de la celebración eucarística es nomás simbolizar, pero no está el cuerpo de Cristo. En ellos no está el cuerpo de Cristo, es simboliza. Aunque hacen la Eucaristía, todo eso, pero no es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. ¿Los anglicanos? Los anglicanos, tanto como también los luteranos también, ¿no? Entonces por eso viene pues de que y la iglesia, la comunidad de Inglaterra, ¿no? La comunidad de Inglaterra pues se separa, fíjense, se separa Inglaterra, se separó Alemania, se separó Suecia, se separó otro país, no me acuerdo, de Calvino y el otro, no me acuerdo, no me digo el nombre. Entonces, esto mismo, tanto en el libro en el diálogo, pero no me acuerdo ahorita. Esto mismo viene pues, de que estos protestantes están en Europa, la Iglesia Católica ha perdido ya mucho terreno, mucho territorio. ¿Qué va a hacer la Iglesia? ¿Qué va a hacer la Iglesia? Hay que moverse. De ahí viene pues de que los españoles, algunos les empezaron a pegar un poquito la loquera, ¿no? Al que le empieza a pegar un poquito la loquera, pues fue a este hombre también que era católico, ¿no? Este hombre,
que estaba un poquito de loco y un poquito que quería ser un científico, científico más o menos conquistador o explorador, ¿no? ¿Cómo se llamó este hombre? Se llamó Cristóbal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que él ve en sus pensamientos, en los estrellas, no sé qué tanto y tanto lo que ve, dice, no, hay otras tierras después del agua, hay otras tierras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que al fin le presta dinero para poder salir del país y se trae a personas enfermas, ¿no? Enfermas, para que le dan pues a remar. Su tripulación era de gente enferma. Enferma, exactamente, gente enferma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando llegan a Europa, porque cada vez que iba, pues, ¿no? Que se iban viendo, pensaban de que ellos iban a caer al infinito, ¿no? Pensaban de que ya no había agua, ¿verdad? Entonces, por eso que ellos iban a colapsar. Entonces, al final, cuando van viendo de que había tierra en vez de que estaba el fin, y eso es lo que le llaman, ¿no? La Nueva España. La Nueva España, ¿no? De ahí viene pues el nombre de la Nueva España, ¿sí? Las tierras de América. Pienso yo creo que hasta ha de haber traído personas obligadas, ¿no? Como porque pues bueno, pues claro que obligadas, o sea, digo, pero ellos como eran personas enfermas, más aparte eran personas que estaban en las cárceles, ¿no? Eran ladrones, eran de todo, ¿no? Entonces no tenían nada que perder, pero todos ya al venir de que ellos sentían de que el barco ya no se miraba, no, vamos a morir todos. Y al pensar que se iban a morir, pues se dan cuenta de que ya estaban en tierra americana, ¿no? Entonces, pero no contar eso, ¿no? Pero vamos a ver, de cuando pasa esto, va a pasar más tiempo, vienen las peleas que hay en los países, que viene ahora sí la Inquisición, vamos a poner, ¿no? La Inquisición. Vienen las guerras, las inquisiciones. Cada país tenía estas reglas. Si el gobernante pertenecía a la religión. Más o menos, ¿en qué año empezó la Inquisición? Del siglo XV al XVII. Cuando están estos países, de que si en Alemania viene por Martín Lutero, el país tenía que ser luterano. Era iglesia, estado, iglesia. No, según lo que era la cabeza era lo demás. Exactamente. Entonces, por eso un edicto que se llamaba, ¿no? Cuyos ellos relictio. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que es de la iglesia es del estado, lo que es del estado es de la iglesia. Entonces, por eso de que la iglesia católica que evangelizaba, ¿en qué se habla la Inquisición? La Inquisición era de cuestionar a personas que atacaban la fe, pero al atacar la fe, atacaban al Estado. Pero el que los juzgaba no era la iglesia, sino que era el Estado. La iglesia nunca juzgó, sino que el Estado juzgaba a las personas. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que más bien, la justicia, hacer que las personas que se atrevían a luchar en contra, primeramente se metían en contra del Estado, y el Estado era el que los juzgaba. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene de que si una persona se metía en contra de los luteranos, ahí también había Inquisición. Si estaban con los calvinistas, también había Inquisición también allí, ¿no? Y se metían en contra también de los musulmanes, en la tierra musulmana, también había Inquisición también allí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada gobierno era religión de Estado. Religión de Estado. Entonces, por eso de que en España, que todavía estaba fuerte, vamos a ver el catolicismo, ¿no? Allí estaba el rey, el reino y la iglesia. Por eso cuando vienen América, que van a conquistar, no van a conquistar los monjes, el que conquista van a ser el gobierno. Los que llegan a conquistar a México, a Centroamérica, a Sudamérica, es el gobierno. Los que van a sacar el oro, el dinero que hay, no es la iglesia, es el gobierno. Entonces las sectas, cuando ven la historia y que te la cuentan mal, dicen, no, la iglesia robó esto, la iglesia no robó esto. Fue el gobierno. Porque el gobierno, primeramente el que llegaba, después venían los franciscanos, dominicos, a evangelizar a la gente. Pero mucha gente no se dejaba porque dice, bueno, pues ustedes cómo evangelizan.
a la gente la están matando. Pero la limpieza la hacía el gobierno primero. ¿Eh? La limpieza la hacía el gobierno Primeramente el gobierno, ¿no? Entonces por eso cuando llegan a México, Hernán Cortés, bueno, ¿cómo se llama Cristóbal, y después se da vuelta para atrás y viene después Hernán Cortés con un gobierno, ¿no? Con un gobierno y que los aztecas pensaban de que ellos miraban las profecías, tantas cosas que iban a pasar, y lo ven con Hernán Cortés. Entonces por eso lo que ellos, al ver a Hernán Cortés, facilitos, solitos ellos le dan todo el tesoro que tienen ellos a Hernán Cortés. Y de ahí viene la Malinche y luego la prima y no sé qué tal, no crees que no. Entonces, pero esto mismo, fíjense, vienen los dominicos no pueden conquistar al pueblo mexicano, porque el imperio de América no era de aquí, no eran los incas, el imperio que dominaba América eran los mayas. No eran los mayas. Los aztecas. Eran los aztecas ya habían dominado a los mayas. Los mayas eran un imperio fuerte, pero cuando los aztecas empezaron a dominar, dominaron del norte hasta el sur. Hasta los incas dominaban ellos, fíjense. Los aztecas. Entonces por eso es que los demás tenían su tierra, pero ya los mayas ya no tenían fuerza como los aztecas. Los aztecas eran personas, un imperio grandísimo, ¿no? Pero ahora, el que va a gobernar ahora es el gobierno español. Entonces ahora al entrar, pero el gobierno español no puede conquistar, no puede conquistar al pueblo, al pueblo indio, mexicano, a los mayas, ¿no? A los demás no los pueden conquistar. Aún habiendo dominicos, aún habiendo franciscanos, aún habiendo de todos los misioneros. Porque también se dejaban venir también los de los protestantes también, se vinieron para acá, ¿no? Pero después, para ver qué es lo que miraban que había hecho el gobierno, pero para metérselo a la iglesia, porque hagan depende de los contrincantes, ¿no? Tendrían que hablar mal de la iglesia, si no, ¿cómo le van a creer? ¿No? Entonces, por eso es que siempre, fíjense, en una historia, fíjense, esto tienen que saberlo bien, en una historia existen dos posiciones, una verdad y la otra mentira, ¿sí o no? Cuando uno va con un juez y uno demanda, los dos supuestamente tienen la verdad. Pero al final el juez dice, no, nomás hay una verdad. Entonces por eso que los protestantes cuando ven esto y se lo quieren achacar ¿a quién? A la iglesia, pero no a la iglesia, es el gobierno. Y cuando uno les queda a los protestantes, sí, la iglesia dice, no, mentiras, esto no es de la iglesia, esto es del gobierno. La iglesia nunca condenó a los indios, nunca. 2 que 3 se pusieron rebeldes en contra de la iglesia, fueron los que nomás murieron por la iglesia, pero no porque la iglesia los juzgó, el gobierno. Pero para esto viene de que, como los dominicos franciscanos no podían pues conquistar, pues ¿quién tenía que venir? ¿Quién tenía que venir para conquistarlos? María es por eso que fíjense cómo está, cómo esta mujer tiene que venir de Dios y quedarse en México. Quedarse en México, hablar como ellos. Entonces por eso es que María es la evangelizadora, ¿no? Pero después viene, pues, cuando hay estos problemas de los países que están peleando por Inquisición, ¿no? Por persecución, vienen que ya después hay territorio aquí que la gente puede comprar, que son perseguidas por la misma religión, empiezan a venirse para acá, para Estados Unidos, ¿no? Francia tenía por aquí varios estados, también España, ¿no? También España, también Inglaterra. De ahí la gente que era presbiteriana, que era anglicana, que era bautista, que era cuac, que era todo eso, empezaron un poquito pues, a salirse allá, a tener libertades. Llegan acá, y es cuando llegan, pues, hagan de cuenta que la semana que viene, en la próxima semana se va a celebrar la Acción de Gracia, ¿no? Vienen pues estos peregrinos, buscan tierras donde no haya problemas, llegan aquí al país, también al país aquí, los indios muchos pues, lo reciben supuestamente un poco, pero estos supuestamente traen otras ideas, porque son europeos. Los europeos son ambiciosos. Lo que nos heredaron los europeos a nosotros es la ambición. Fíjense. Eso es lo peor que
Lo que, bueno, no es lo peor. Lo mejor que nos dejaron ellos es la religión. Pero lo peor que a nosotros nos impusieron es la ambición. Los europeos son ambiciosos. Y por eso nosotros ahorita, como latinos, somos también ambiciosos, vanidosos. Los indios de aquí no eran así. Ellos compartían todo. No era de ellos, ellos lo compartían. Entonces por eso de que ven esto, fíjense, de que llegan ellos, los europeos, pero los europeos no quedan prestados. Ellos quedan ser dueños, pero de estados. Ahí viene todo de que las personas no llegan, se sientan. Ahora, a acabar con los indios, ¿no? Van a acabar con los indios, por eso viene la pelea pues, ¿no? entre anglos con indios. Hasta el año 80 y tantos, pasaban películas, ¿cómo se llama? De apaches en contra de los anglos. ¿Por qué? Porque los malos antes eran los apaches, no los anglos. Dejaron de hacer las películas, ¿por qué? Porque eso hablaba en contra de la misma comunidad anglosajona, ¿no? Porque eso mismo cuando ya van a acabar con los indios, ¿quién van a hacer? Pues ahora sí, hay peleas entre los hijos que vienen de Europa. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a ver de que aquí ya tenían territorio, ellos pueden tener más cosas. Los padres que eran anglicanos, que eran luteranos, que eran esposa y esposo, todo esto, por los hijos ahora, ellos quieren ver, o van a ver más bien con la palabra de Dios, de que los papás no tienen la razón, no hay fundamento. Ahora ellos le piden a Dios, a ellos mismos, qué es lo que Dios le quiere decir a ellos, y empiezan a fundar sus propias congregaciones. Ahora sí les ponen nombres, ¿no? Uno de los primeros que sale, ¿no? William Miller, fundador del adventismo, ¿no? Del adventismo en el año 1830, ¿no? Empieza a hablar un poquito del fin del mundo, y como la gente miraba guerras, todo esto, le tenía miedo al fin del mundo. Dijo 4 veces el fin del mundo a la gente que tanto que querían él, vendía todo, ¿verdad? Todo, y a la última pues la gente se decepcionó con él, pero pues como había seguidores de él, se quedó una mujer que se llamaba Elena G. de White. Elena G. de White es la cofundadora de los adventistas. Antes se llamaban los adventistas, digo el adventismo, y ahí viene pues esta mujer, Elena G. de White, que ella le va a cambiar el nombre a Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué adventista? Adventismo, lo que quiere decir es venida pronta de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que decía, pues, ¿El significado de la palabra? Es la palabra exactamente, adventismo, pronta venida del Mesías o de Jesús, ¿no? Entonces, por eso que este William Miller era lo que ponía él, ¿no? Pronta venida de Jesús, pronta venida, ¿no? Y ya después, Elena G. de White, pues le cambió Adventista del Séptimo Día, ¿no? Ya no tanto que viene, pero sí, ella también hablaba también, ¿no? De que también el fin del mundo venía. Esta mujer que no sabía escribir, no sabía mucho leer, no tenía mucho estudio, pero que miró en William Miller, dice, esta cosa está grande aquí hay dinero, aquí hay dinero. Entonces, ¿qué pasa? De que ella empezó, pues, ¿no?, a tener un poquito de libertad, comprar, tener libros, periódico que había, empezó a escribir. Y de allí vienen que esta mujer se aventó 40 libros de estos. ¿Cómo qué? Como inspiración divina. Dice ella de que la Iglesia Católica es la ramera, es la prostituta, de que ella tiene la revelación. Ahora la gente tiene que creer más en lo que dice Elena G. de White que lo que dice mismo la palabra de Dios. Inspiraciones de sus libros, ¿no? De sus libros. Entonces, por eso que ella alcanza a hacer 30, como unos 40 libros, ¿no? Diferentes. Tengo una colección de libros de ella más o menos, ¿no? Conocer pensamientos. Pero no fue ella la única, ¿no? Después ve también Carlos Russell, abogado, inteligente este hombre, ve lo mismo que hizo ella,
ve lo mismo que hizo ella. Entonces por eso de que pues él también empieza pues a comprar grano, y empieza pues supuestamente a tener pues relaciones en un poquito más con la palabra de Dios, conocer más. Pero como era abogado y como